En la actualidad el tema de morir, para los que somos libres pensadores como yo, para los que somos autónomos y no tenemos vínculos directos con Dios ni con la religión, pensamos que la decisión de morir, cuando se pueda tomar esa decisión, es correcta, es justa y es válida. Tengo experiencias de platicar con enfermos, por supuesto antes de morir, en donde lo que ellos desean es tratar de adelantar su muerte, porque como ellos dicen, en ciertos momentos el exceso de la medicina, en lugar de prolongar la vida, prolonga la muerte. Es un concepto sencillo, interesante, pero que puede resumir casi todo lo que yo pienso. En lugar de prolongar la vida, se prolonga la muerte. Aquí hay muchos apellidos. Cuando morir, el concepto de dignidad, la cuestión religiosa, las deudas que uno tenga, económicas, morales, familiares, con amigos, con amigas, con los hijos, con algún amante o alguna amante, son situaciones que a uno le pueden, lo retan para decidir en cuando pueda tomar las riendas de la muerte, que todos podemos tomar nuestras riendas de la muerte, ya sea por una vía del suicidio, que es otro tema, o cuando se está en el hospital, decirle a los médicos, hasta aquí, no deseo que sigan prolongando las maniobras porque no veo ningún futuro en lo que me está sucediendo ahora. Y cada quien tiene la posibilidad de conectarse, concatenarse con gente que le ayude. Y hay muchas personas que por haber leído o por haber sufrido o haber visto a un familiar morir en malas condiciones, piensan cuando les dicen tienes una enfermedad terminal. Hoy en día mucha gente prefiere no someterse a ningún tratamiento de quimioterapia porque ha mamado y ha vivido las experiencias de otras personas que pueden ser terribles, desastrosas, por más que los médicos, los familiares, quieran evitar el sufrimiento, porque finalmente morir en medio del sufrimiento, ¿a quién le sirve? A nadie le sirve. Yo sé que en las religiones el sufrimiento puede ocupar un lugar y decir que es válido, que es bueno, que te irás al paraíso o situaciones como esa, pero morir sufriendo y morir una muerte prolongada de meses no tiene ningún sentido. Hablar de eutanasia o de bien morir o de suicidio asistido, que son términos que se imbrican, es muy importante, sobre todo en las sociedades occidentales. Hay quienes me critican cuando digo sociedades occidentales. ¿Qué sucede en las sociedades pobres? O en la población nuestra mexicana, la mitad es pobre, no tienen la opción de pensar en la eutanasia. La eutanasia puede ser un lujo, porque tienes que tener suficientes recursos para estar en algún lugar y decidir que se te ayude a morir. Eso implica parte de la eutanasia. Y la gente muy pobre lamentablemente no tiene acceso a esas vías porque no llegan a hospitales donde se puede prolongar la vida indefinidamente, voy a decir. Lo indefinido, claro que es un término inadecuado, pero por tiempos muy prolongados. ¿Por qué es necesario? Por lo que mencionaba anteriormente, el crecimiento tecnológico de la medicina, de la biotecnología, es exponencial, ha sido exponencial y cada vez será más. Actualmente en la ciencia en general y en la medicina, que es de lo que yo más sé, el número de científicos dedicados a las ciencias médicas es inmenso. Hoy viven más científicos médicos, investigadores médicos o biotecnológicos que en toda la historia de la medicina. O sea, el cúmulo de cerebros trabajando para implementar nuevos aparatos, nuevos medicamentos, nuevas formas de prolongar la vida, en estos momentos es inmensamente mayor que hace 10, 20, 30, 40 años por la cantidad de gente con grandes capacidades cerebrales y con grandes apoyos científicos y económicos de universidades, de hospitales, por supuesto de compañías farmacéuticas que tienen interés en seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo, y eso hace que ahora sea el momento para los libres pensadores, tengo que subrayarlo, y decir, respeto a las religiones, pero respeto más la voluntad de la persona, su autonomía, cuando él diga hasta aquí, o doctor, o no tiene que ser un doctor, algún amigo, ayúdenme por favor a morir. Porque claro que tendría que decir, la medicina tiene límites y la vida tiene límites.
hay que ponernos en medio de esas dos premisas, límites de la medicina, límites de la vida, y ser uno quien decida por él o junto con su gente querida, compañeros, amigos. Un bello morir honra toda una vida, dijo Petrarca hace muchos años, época en que no había una tecnología desmedida. Y yo en general soy bastante antitecnológico. Claro que uso la tecnología médica, jamás abuso de ella. Yo lo que hago es hablar con los pacientes, que eso es lo que quieren. La cuestión del suicidio, que es una parte de la que se pregunta ahora, pues habría que hacer un compendio pequeño, el tema de eutanasia, el tema de suicidio asistido y el tema de suicidio como tal. Con el avance de la tecnología, el suicidio ya no es el único tema filosófico que debe discutirse. Ahí habría que decir lo que dije, habría que hablar de medicina para pobres y para ricos, había que hablar, y esto es hablar de la humanidad. ¿Para qué sirve el conocimiento si no se distribuye de una forma un poco más equitativa? ¿Para qué existen grandes tratamientos para hepatitis C, por ejemplo, que creo que cuestan alrededor de $1,5 millones de pesos, si no se pueden distribuir? O nuevos antibióticos, una dosis puede costar 40 o 50 mil pesos. Estos son temas económicos, filosóficos, médicos, humanos, pero que tienen que ver con la persona que en algún momento de su vida yo la invitaría a la persona a pensar cuándo, cómo, dónde quiero morir y con quién quiero morir. Todo eso se puede ir pensando, se debe de ir pensando. Existen en varios lugares del mundo. En México se ha empezado a implementar lo que se llaman instrucciones anticipadas, antes se llamaba testamento en vida, en donde uno deja por escrito con un notario, no tiene que ser un notario, puede ser un familiar cercano, qué es lo que quiero hacia el final de mi vida. Quiero que se me lleve a terapia intensiva, quiero que se me intube, si tengo Alzheimer, quiero que se me salve y se me salve y se me salve de varios episodios, o que me permitan morir. Son muchos temas, son grandes temas de los cuales yo no concluyo, pero siempre invito a pensar a la gente desde un punto de vista ético laico. Dije que era libre pensador, tendría que subrayar, hay que pensar estos temas tan ríspidos, tan complicados, desde la ética laica. Si se piensan desde la ética religiosa, judía, cristiana, musulmana, de entrada ya se excluye a muchas personas y de entrada se convierten en dogmas. Y la fe no permite razonar, la fe exige seguir los preceptos ciegamente, no te permite cuestionar. Entonces, desde una ética laica tienes la obligación de cuestionar lo que no te parezca y aceptar lo que te parezca y dialogar. Desde las éticas religiosas el diálogo prácticamente es imposible por la orden que existe, pero estoy seguro que un Dios misericordia no quiere que la gente sufra, y creo que los médicos pueden ser agentes para evitar el sufrimiento en enfermedades prolongadas o en bebés nacidos con malformaciones y en muchos temas que quizás a la gente no le guste escuchar. ¿El aborto puede tener caras morales? Yo pienso que sí. La gente se enoja cuando yo subrayo eso, pero es mejor pensar en un aborto que en un bebé abandonado al nacer o cuando tiene un mes en un basurero, que eso sucede todo el tiempo. Yo a eso le llamo eutanasia social, es un término que tampoco gusta a la gente, pero eso es eutanasia social, por pobreza o porque fue una chica violada, etcétera, etcétera. Dejar a un bebé ya nacido en un basurero es algo terrible, yo pienso, ¿no? La gente que conoce bien lo que son los embriones y sabe cuándo el embrión ya tiene vida y ya empieza a tener personalidad o se convierte en una persona, es después de los 3 meses de la concepción. Antes de los 3 meses no se considera que el embrión ya sea una pequeña persona, por así decirlo, y en esas etapas hay incluso varios eticistas con inclinaciones religiosas que aceptan hacer un procedimiento de aborto antes de los 3 meses. Muchos no lo aceptan. Yo creo que abortar un producto
que tiene 1 centímetro de tamaño, en lugar de abandonar a un bebé de 1 año en un basurero. Bueno, esas son cuestiones éticas que quienes se opongan al procedimiento del aborto tendrían que confrontar una idea con la otra. Y lo de las células embrionarias, que llamaríamos crear bebés a la carta, puede tener muchísima utilidad para los padres que tienen un hijo con un problema hematológico en general, un hijito de 1 o 2 años que tienen algunos problemas hematológicos muy graves, y crear un bebé a la carta, como se dice, con células embrionarias adecuadas, muy similares al bebé, al hijo enfermo, al hijito de 1 o 2 años, y luego hacer un trasplante de médula ósea y permitirle regresar a una vida normal al niño enfermo, a los padres y otros hermanos, pues es válido, es válido. Que claro, ahí viene otro problema de tipo ético, filosófico, religioso. ¿Qué hacer con todos los embriones que no se utilizan? ¿Qué hacer con ellos cuando están en los bancos de embriones? Todas estas preguntas son importantes y no hay respuestas sencillas. Son importantes porque muchas veces los científicos, y esto es muy crítico lo que voy a decir, investigan y siguen investigando y en ocasiones no se preguntan por qué o para qué. Y los eticistas sí se contraponen a esa idea. ¿Tiene sentido hacer determinada investigación? ¿Es válido hacerla? ¿Es correcto hacerla? Y con los científicos muchas veces no existe ese parteaguas, si tiene o no sentido seguir investigando. Hay una balanza ahí que tendría que utilizar en un lado de la balanza la cuestión de si todo lo que se debe investigar es dable de hacerse, y la cuestión de la ética, ¿es válido investigar todo lo que pueda hacerse? No respondo, es un universo muy amplio. Los primeros países que aceptaron la eutanasia o le dieron el visto bueno fueron los Países Bajos y Bélgica, Holanda y Bélgica, en 2002. Pero en este país, sobre todo en Holanda, me parece que también en Bélgica, que son países en donde la eutanasia es completamente legal, o el ayudar a morir es completamente legal, ya se está legalizando, o ya se legalizó, y estoy atrasado, el hecho de ayudar a morir a personas que están cansadas de vivir, que tienen 70 o poco más años o poco menos, y están cansadas de vivir, pero no tienen el valor de suicidarse. En Holanda ya se va a legalizar, o ya se legalizó, repito, el ayudar a morir a personas que están cansadas de vivir. Es un problema complicado entender eso, pero cuando estás solo y cuando hay una gran soledad y cuando hay pobreza, como mencionaban en la pregunta, porque si hay un binomio de tantos binomios complicados que luego yo pienso es ser viejo y pobre, es un binomio muy complicado, porque la otra cosa que sucede es en países donde no hay una buena seguridad social, es que los ahorros de toda la vida se gastan en la vejez, para medicamentos y para hospitalizaciones y para médicos. Aquí se entrelazan una serie de cuestiones que pues no tienen respuesta, pero esto viene por todo el crecimiento tecnológico. ¿Cuál es la mejor invención humana en medicina? Haber intubado el agua, es lo mejor, es lo que más vidas ha salvado. En México pasan hambre y no tienen agua intubada y siguen muriendo por diarreas, pues, millones o cientos de miles de personas anualmente. Pero otra vez volvemos a cómo se debe de apellidar el conocimiento. Lo primero es que debe distribuirse, y lo segundo, ¿qué implica un conocimiento? Pues distribuirlo, que tenga una cuestión ética, que le sirva para todos, que no sea solo para los más adinerados. Pero todo esto que yo digo es nada más una mera visión un tanto humana de lo que es la condición humana. Las sociedades occidentales, y hablando de la estadounidense, pues tienden a alejarse mucho del núcleo familiar, sobre todo las que son puramente estadounidenses. Pues como sabemos, Estados Unidos es un país lleno, es un conglomerado de muchísimas personas que vienen de naciones diferentes, ¿no? Latinoamérica, Asia, África, etcétera. Pero el estadounidense promedio, y eso me lo han explicado algún tiempo que estudié ahí, me lo han explicado de la siguiente forma. Cuando
Tú acabas tu preparatoria, los padres te hacen que vayas de la casa, casi casi, prácticamente se desentienden de ti, aunque hay una comunicación, pero la comunicación puede ser solo verse en Navidad y no más, o 2 veces al año. Y en los hospitales estadounidenses es frecuente ver a personas enfermas, viejos o no viejos, que están una semana o dos sin ninguna visita de un familiar. Aquí en México eso es imposible. Incluso la gente más rica o la más pobre siempre visita a su familiar. Bueno, eso habla de la erosión de una sociedad que es la norteamericana, y en buena parte de los países europeos debe suceder lo mismo. Podemos recordar lo que pasó con la canícula, con este gran calor en Francia hace 5 o 6 años, no recuerdo la fecha exacta, en donde los viejos morían en su casa por deshidratación, y la gente sabía que hay un muerto ahí porque empezaba a oler a podredumbre. Entonces los vecinos le hablaban a los servicios de salud y se encontraban que el viejo del piso de arriba o la mujer de edad había muerto, y a veces había muerto por deshidratación, y a veces habían pasado 5 o 6 días sin que nadie les hablase. Eso es algo que dices, en Latinoamérica yo creo que casi no pasa, pero eso es un fenómeno que ha pasado en Italia, que ha pasado en Francia, ahora se ha tendido a evitar, pero morir por deshidratación en una sociedad como la nuestra, complicado. Hay varios casos en medicina en donde la gente puede entender que lo que hay que hacer es ayudar a morir a la persona. Un caso paradigmático es aquel que sucede y que deja lecciones. Hay varios. Uno recientemente en Estados Unidos fue una chica que llevaba 10, 11 años internada en un hospital en terapia intensiva. Hay que pensar lo que cuesta tener a una persona, aunque no tenga tantos requerimientos de aparatos para brindar salud, internada 10, 11 años. La familia era muy católica y el esposo, que estaba casado cuando esta chica ingirió determinados medicamentos para bajar de peso, ella acabó en coma. ¿Cuál es la lección de este caso, por nombrar un caso? Hubo durante varios días encuentros fuera del hospital cuando se decidió, la Corte permitió después de muchas discusiones, de que se le iba a permitir desconectar a la paciente para que ella muriese. Eso lo precipitó el esposo, pero los padres no lo querían. Fuera del hospital había gente religiosa enfrentándose a gente no religiosa para ver qué se puede hacer, si se puede desconectar para que fallezca la persona y retirarle todo el apoyo, o si no era posible. Este es un caso dentro de muchísimos casos que se pueden citar. Cito un segundo, este sucedió en Canadá hace como 10 años. Era una familia de 5 personas. Era el padre, la madre, 2 hijos bien avenidos, 2 hijos que funcionaban bien, y una familia, pues diríamos, promedio, con altibajos en felicidad y no felicidad, pero tenía un hermano que tenía un síndrome neurológico cuyo nombre no recuerdo, pero que lo iba deteriorando cada vez más. Lo deterioraba intelectualmente y lo deterioraba físicamente, y la familia se fue agotando, pues el padre decidió asfixiar al hijo, lo asfixió con un cojín en la noche y fue a declararlo. Y esto sucedió también cuando se inició la eutanasia en Holanda, cuando fue el primer acto de ayudar a morir. Y ahí la discusión es si fue éticamente adecuado o si no fue éticamente adecuado. En el caso de Holanda, que también es un caso paradigmático, era una mujer que tenía más de 80, 85 años y estaba en un asilo, y se fue deteriorando, y prácticamente nadie la iba a visitar más que su hija. Su hija era doctora, recuerdo el apellido de la hija, se apellidaba Postma, y la hija, cuando fue viendo que su madre se iba deteriorando, fue pensando, mi mamá ya no es mi mamá, son restos humanos, porque cada vez que la veía en peores condiciones, amarrada, vomitando, sin poder hablar, y esta doctora Postma decidió matar a su madre. Lo hizo, estoy hablando de Holanda, de Países Bajos, e inmediatamente fue con el jefe del asilo y le contó lo que hizo. La encarcelaron a la doctora, pero después de 3 o 4 días hubo una serie de manifiestos en periódicos, en programas
de todo tipo de gente, muchas de ellas intelectuales, en donde apoyaban a la doctora por haber hecho este procedimiento. Y a partir de ahí, en Holanda se permitió o se generaron discusiones suficientes para llegar a lo que hoy es el país líder en ayudar a morir, eutanasia. También ya dije que se ha legalizado o se está legalizando ayudar a morir por cansancio. Y un tercer y último caso, un albañil salvadoreño de 24 años, Jorge Linares, ese era su nombre, lo recuerdo, tenía 3 hijitos. El menor, cuando tenía meses de nacido, se tragó unos globos, se asfixió, corrieron al hospital y cuando llegaron ya tenía muerte cerebral. Entonces el padre, que voy a decirlo sin ningún desprecio, era una persona que no tenía grandes conocimientos, pero quizás tenía una gran humanidad, era albañil de profesión, salvadoreño, pidió a las autoridades que lo desconectaran. No lo permitieron. Volvió a pedir que lo desconectaran. El chiquito de 6 meses ya tenía muerte cerebral. Ya no había nada que hacer con él, más que tenerlo internado por tiempo indefinido o hasta que muriese por una complicación. Y después de 3 o 4 intentos que no lo dejaron, que no lo desconectaron, él llegó con una pistola. Sacó al bebé del respirador, lo abrazó, amenazó al personal médico y de enfermería, no accionó nunca la pistola, se quedó con el bebé en brazos hasta que murió. También hubo grandes discusiones al respecto, si hizo bien este señor Linares o si no hizo bien. Pero estos casos, y podría contar muchos, son parteaguas que la gente debe de pensar. Pero si la gente hace sumas y restas, el tema es bien complicado, muy difícil de avanzar. 10 países de 195 países registrados en la ONU permiten que se lleve a cabo el procedimiento de eutanasia. Y los argumentos en favor de la eutanasia, hablando de cuestiones legales, ahorita los dejaría de lado. Habría que hablar por qué no se legaliza la eutanasia. En México no se legaliza por 2 razones fundamentales, por la cuestión religiosa y el peso de la Iglesia, 2 por la incompetencia de las autoridades de salud en México y 3 por el peso de los políticos. Un político que quiera legalizar la eutanasia, no va a ser bien visto, va a perder votos, va a perder gente que lo siga. Entonces ahí hay una triada un tanto cancerosa, así voy a decirla, entre políticos, religiosos y elementos que trabajan en salud que no van hacia adelante para ver con buenos ojos la necesidad de legalizar la eutanasia para quien lo solicite. No solo legalizar lo que antes mencioné de las instrucciones anticipadas o el testamento en vida. Hay que legalizarla, por supuesto. Hay que legalizarla por muchísimas razones. La principal es por humanidad y por respetar a la persona que ya no tiene la capacidad de tener una suficiente dignidad. En Oregón, Estados Unidos, donde se permite el suicidio asistido, la gente pide que se le ayude a morir porque ha perdido la dignidad, ha perdido la autonomía y ha perdido la incapacidad para gozar la vida. Por estas 3 razones, el suicidio asistido en Oregón tiene mucho éxito. Pérdida de la capacidad para gozar la vida, pérdida de la autonomía y pérdida de la dignidad. Por esas razones, las personas que acuden a pedir ayuda para morir por medio de suicidio asistido implica que el médico le dé al enfermo los fármacos adecuados para que los ingiera donde quiera, cuando quiera, con quien quiera y en el momento que quiera y muera. Esto está legalizado en Estados Unidos y en 17 estados, si mal no recuerdo. En Oregón, que son pioneros, fue en 1998 y cada año se va agregando otro estado en los Estados Unidos. Entonces, el problema de la legalización en México tiene que brincar estos 3 factores que ya mencioné anteriormente.